Con un 53% de los votos emitidos, el economista y exministro de Hacienda Rodrigo Chávez conquistó la presidencia de Costa Rica para los próximos 4 años. Durante la segunda ronda, Chávez derrotó a José María Figueres, expresidente de la República y candidato del tradicional partido Liberación Nacional, en medio del mayor abstencionismo en la historia costarricense. Solo un 56.7% del padrón electoral acudió a las urnas. Con esta segunda vuelta, este domingo 3 de abril culminó una campaña dominada por los ataques y señalamientos negativos hacia ambos candidatos. Veamos lo que nos dijo Alberto Cortés Ramos, director de la Cátedra Centroamérica de la Universidad de Costa Rica, sobre el futuro gobierno de Rodrigo Chávez, su postura sobre las relaciones con Nicaragua bajo el régimen Ortega Murillo y las políticas migratorias que impactarían en la población nicaragüense en Costa Rica. Alberto, ¿qué significa el triunfo de Rodrigo Chávez, un economista con un partido y una carrera en política prácticamente nuevos y en medio del mayor abstencionismo en la historia de Costa Rica? Esto es un reflejo de una sociedad cuya política se ha ido transformando de manera cada vez más volátil, y lo que le da esta volatilidad al sistema político es el hecho de que cada vez menos personas del padrón electoral tienen una afiliación partidaria o una adhesión partidaria. Además, agregaría que en medio de esa creciente volatilidad, hay un sector de la población que se concentra de manera principal en la periferia del país, es decir, en las provincias costeras como Punta Arenas, Guanacaste, Limón, y los cantones de manera principal de las provincias de Alajuela y Heredia, que tienen una situación hay un malestar ahí instalado por un modelo de desarrollo que tiene ya varias décadas de estarse implementando, que de forma sistemática ha aumentado la desigualdad, la pobreza en esas regiones, en esas provincias y cantones. El abstencionismo es mucho más alto que el promedio nacional y mucho más alto que el abstencionismo en la gran área metropolitana, en el centro del país, y además de eso, que consistentemente en esas regiones y cantones, las candidaturas que tienen un contenido de discurso antisistémico terminan teniendo o anti-establishment o anti-casta, como se le utiliza también ese término en algunos países como España y Argentina. Ese tipo de candidaturas termina concitando, logrando obtener un apoyo que le permite pasar a segunda ronda. Llegó un candidato con características muy particulares que capitaliza en buena medida ese malestar, y también, digamos, un sentimiento acumulado anti-establishment que incluye a Liberación Nacional, que incluye a la Unidad Social Cristiana, y también podríamos decir a gente que apoyó al Partido de Acción Ciudadana y que por diversas razones se sintieron defraudados en la promesa de lucha contra la corrupción y de una mayor igualdad y una mejor distribución de la riqueza y de más oportunidades. Durante la campaña a Chávez se le cuestionó por la sanción que le impuso el Banco Mundial cuando trabajó ahí como directivo por acoso sexual a subordinadas, también por el manejo de las finanzas de su campaña, mientras mantenía un discurso acerca de argollas en el poder, las élites. ¿Quiénes eligieron a Chávez basados en esa estrategia? Yo creo que, digamos, Cindy, no puedes sacar una conclusión de cómo fue que se votó y cómo fue que él obtuvo esa mayoría sin ver el otro lado. Incluso yo creo que hay que esperar, yo estoy esperando la encuesta que siempre hace el CIEP inmediatamente después de la segunda ronda para ver cómo votó la gente, porque, digamos, un interrogante que yo tengo es
cómo votaron las mujeres. Hay que esperar para ver efectivamente cómo se distribuyó entre mujeres y hombres en la votación por edades. Habrá que ver cómo votó la dimensión etaria como un elemento importante para entender qué fue lo que canalizó en términos de representación y de representación emocional. Esta fue una elección muy emocional. ¿Qué fue lo que canalizaron, digamos, ambas candidaturas y las regiones que te mencioné antes, la dimensión geográfica? Pero a eso agregarle que una buena parte de la gente que votó por Chávez votó contra Figueres, ¿verdad? Y Figueres posiblemente no creció más por el rechazo que él arrastra desde años atrás por los cuestionamientos que se le hacen por el escándalo de corrupción en el que él estuvo involucrado, en el caso de Alcatel, y también por Liberación, que también tiene una serie de cuestionamientos por casos de corrupción, de tal manera que si bien es cierto, Liberación intentó depositar la responsabilidad del enojo en la gestión del PAC, en realidad el enojo mayor no es contra el PAC, sino contra todos los partidos anteriores, que fue lo que hizo Chávez. Chávez construyó una narrativa en donde él se construyó como el outsider, y en realidad era un outsider porque tenía 30 años o 27 años de no vivir en el país y logró realmente poder hablar de que el problema no era el gobierno anterior, este gobierno de Alvarado, sino todos los gobiernos anteriores en los últimos 40 años. A Chávez también le han criticado por discursos considerados populistas, por ataques a periodistas y medios de comunicación de Costa Rica. ¿Qué tipo de gobierno se puede esperar en temas como derechos humanos, democracia, libertad de prensa? Fue una campaña muy polarizada, muy fuerte en términos de acusaciones, señalamientos, incluso insultos, descalificaciones y obviamente llevas razón en el sentido de que el candidato ganador hizo acusaciones fuertes contra la prensa, en particular sobre la prensa comercial mayoritaria, que efectivamente, digamos que le dio un enfoque más, con mayor espacio a la crítica negativa hacia él que hacia Figueres. Sin embargo, está por verse, Cindy, si con la correlación de fuerzas que él tiene, que no es precisamente muy favorable. De hecho, si uno analiza los factores de poder que están de por medio, los institucionales y los fácticos, y también el factor ciudadano y social, en realidad posiblemente va a ser un gobierno con un mandato débil y complicado. Ya empezamos a ver desde la noche donde dio el discurso de ganador, un giro hacia un apaciguamiento de ataques. En la mañana siguiente estuvo con Ignacio Santos en una entrevista muy tranquila, ¿verdad? Y ya se reunió con el presidente Figueres y ya planteó que no habrá, digamos, que el tema de la simpatía partidaria no va a ser un tema importante a la hora de escoger las personas que le acompañarán en el gabinete. Como te digo, yo creo que vamos a vivir ahora lo que se conoce acá como la luna de miel, que son esos 100 primeros días de gobierno. De alguna manera, las fuerzas políticas y hasta las sociales dan un tiempo de espera para ver por dónde va las acciones y a quienes nombran en los puestos de gobierno. Este lunes 4 de abril dijo Chávez que, a diferencia del gobierno actual, él sí va a enviar a un embajador a Nicaragua y justifica que Costa Rica mantiene relaciones diplomáticas con Nicaragua. ¿Qué se puede esperar en cuanto a política exterior, en particular hacia Nicaragua? A mí me parece que digamos, el presidente a la misma vez que señaló que
está por hacer efectiva una decisión que ya se había tomado durante esta gestión, que era enviar a una persona representante, y de hecho va a ser una embajadora. Lo que sucedió fue que en medio de esa decisión fue que se tomó que el gobierno de la dictadura de Ortega y Murillo decidieron encarcelar a prácticamente de toda la dirigencia de la oposición, como hasta el día de hoy. Y eso fue lo que frenó la decisión de enviar a esa persona. Eh, Creo que, sin embargo, el presidente electo se cuidó de que eso no fuera interpretado como un aval a la dictadura, sino como una situación en la que todo Estado tiene que tener representación a menos de que se rompan las relaciones, que fue más o menos lo que dijo. Creo que hay que dar un tiempo de espera para ver efectivamente qué persona llega a la Cancillería, quién se va a nombrar como persona embajadora hacia Nicaragua, y sobre esa base pues tener mayor claridad sobre cómo va a ser, cómo va a evolucionar esa relación, ¿no? Pero considera que el gobierno de Chávez va a mantener esa postura de Costa Rica en foros multilaterales en las que hemos visto cómo activamente ha promovido resoluciones, acciones para que retorne la democracia y los derechos humanos de Nicaragua, o podría cambiar. Eh, en realidad él ha planteado la necesidad de velar por los intereses nacionales y en relación a lo económico, sobre todo, es un discurso más económico. Ha hecho una mención a que se le dará la bienvenida a la población refugiada. La población refugiada viene huyendo de la dictadura, así que si se dice que se le va a dar la bienvenida, eso ya te da un indicio de que hay conciencia de que al otro lado hay un régimen que persigue a su ciudadanía y que la obliga a salir. Entonces, digamos que me parece, Cindy, que hay que dar un tiempo de espera, sobre todo para ver, para tener más elementos que permitan tener claro cómo se va a manejar esa relación. A mí lo que señalaba en otro espacio es que cambiar una dirección en este tema particular de forma radical, es decir, que de aquí en adelante pasemos a tener una política como la que tenía Orlando Hernández en Honduras, de fraternidad y de camaradería por lo tanto, hacerse de la vista gorda de la situación crítica en términos de derechos humanos, de violación de derechos humanos. Creo que si esa fuera la ruta que siguiera el nuevo gobierno, eso tendría un costo político para el gobierno, porque sí es cierto que en este país hay una amplia mayoría que rechaza al orteguismo y en general a lo que se llama chavismo y socialismo del siglo XXI. ¿Y qué prometió Chávez en cuanto a políticas migratorias y cómo van a incidir en la vida de las decenas de miles de nicas en Costa Rica? En realidad no fue un tema central, ¿verdad? De la política electoral. Y a veces yo pienso que en buena hora que no lo sea, porque me temo que eso podría más bien activar una polarización xenofóbica, una construcción de chivo expiatorio que no es lo mejor para la buena convivencia acá, ¿no? Pero lo que sí señaló es que la población refugiada podrá venir y eso sí, pagando los servicios que se usan, etcétera, y los impuestos correspondientes. En realidad yo creo que eso fue un guiño tranquilizador en términos electorales, porque en realidad la población refugiada y la población migrante paga los servicios que utiliza. Tampoco dio luces de que se vaya a dar una gran transformación. Lo que yo sí señalaba es que ojalá que haya posibilidad de que el nuevo gobierno tenga espacios de interlocución con personas tanto que están trabajando sobre el tema migratorio acá, como con las mismas organizaciones de la población exiliada y refugiada y también de la población migrante,
porque creo que hay aspectos de la política migratoria que se podrían mejorar y que incluso podrían facilitar una canalización de más recursos externos para poder mejorar la atención de la población refugiada, de la población migrante y estimular una inserción productiva que beneficie a la población local y a la población refugiada. ¿Cuál es el principal desafío de Costa Rica y cómo lo va a atender Chávez desde el Ejecutivo y con una bancada de 10 de 57 diputados en la Asamblea que es bastante fraccionada? Sí, yo creo que hay un tema, digamos, obviamente en este momento la problemática principal está determinada por, primero, la situación económica y la crisis de la que estamos empezando a tener algunos síntomas de recuperación, pero todavía tenemos pobreza muy alta, desempleo más alto que el que teníamos antes de la pandemia, aunque se ha reducido el desempleo, y creo que esos son temas urgentes. Pero hay un tema crítico, crítico, y es que este es un país que ha avanzado en la consolidación de derechos humanos importantes para a sectores de la población, y ahí es un desafío no para el gobierno, sino para la sociedad, que este tipo de derechos no debe ser temas, digamos, que después se reviertan y permitan, digamos, quitarle, digamos, derechos humanos a población que ya las tiene ganadas. Entonces, consolidar el Estado de Derecho, consolidar derechos humanos que se han venido aprobando en los últimos años, es un tema que a mí me parece que también es importante, no para el gobierno, no solo para el gobierno, sino para la convivencia de la sociedad costarricense. Así que, digamos, esperaría que haya suficiente lucidez, y también este es un país que tiene una sociedad civil activa, tiene una ciudadanía activa que se moviliza cuando considera que hay temas que podrían poner en riesgo lo que se conoce acá como el Estado Social de Derecho. Aquí tenés un factor de poder, es el gobierno, un factor de poder son los actores y agentes económicos, otro factor es la prensa, otro factor son los poderes formales del Estado, la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo de Elecciones, la Asamblea Legislativa, pero aquí también la ciudadanía juega un papel, y esperaríamos que eso sea tomado en cuenta, que haya mucho diálogo, que haya muchos espacios de escucha, porque creo que es parte del malestar y el reclamo que tiene la sociedad civil costarricense. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.